Buenas noches, bienvenidos hermanos. Dios les bendiga. Amén. Pues bueno, vamos a alabar a Dios con una pequeña alabanza. Vamos a adorar el nombre del Señor. Yo le invito a que si usted se sabe este canto, pues lo cante ahí en su casa. Amén. Vamos a dar lugar a este lugar. Aquí está mi hijita. Y yo agradezco mucho y a Dios que ella esté aquí conmigo, que comparta esta reunión conmigo y alabemos el nombre del Señor juntos. Amén. Pues vamos a alabar a Dios y hay un canto que nos gusta mucho. Es un coro pequeño, es un canto pequeño, pero habla de la fidelidad de Dios. Y justamente hace unos minutos recibíamos noticias muy buenas y así es como se manifiesta Dios siendo fiel desde pasar un examen muy difícil, los que entraron a la universidad este año, hasta poder pagar la renta, las colegiaturas. Dios se manifiesta en todo eso y siempre es fiel con nosotros. Amén. Vamos a cantar esta canción que se llama Tu Fidelidad. Tu fidelidad, amén. Vamos a cantarla. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hijita. Bueno, pues sí, la fidelidad de Dios es grande y a pesar de cualquiera de nuestros problemas, el Señor tiene propósitos en nuestras vidas. El Señor permite a veces, ¿verdad?, que nuestras vidas pues pasen por problemas para que aprendamos siempre a depender de nuestro Dios, aprendamos siempre a estar con Él. Y hoy es un tema que el Señor a través de su palabra nos trae a todos nosotros. Y yo me pongo en las manos de Dios para que toda esta palabra que se va a hablar, usted la retenga en su corazón y tengamos una lección hermosa. Es una lección hermosa a la que yo le puse por nombre en recuperación. Amén. Y es que a veces necesitamos recuperarnos, ¿verdad, hermanos? A ver si alcanza a ver ahí nuestra presentación. Necesitamos recuperarnos de tantas cosas, ¿verdad? Pero antes que nada, yo quiero que usted sepa que quien habla en esta hora es Dios, ¿verdad? Y yo creo que usted sabe que es Dios y que yo no soy. De ninguna manera soy yo. Y el Señor permite que nos preparemos y el Señor da el tema y el Señor nos indica hacia dónde quiere que encaminemos el tema. No es fácil, pero el Señor va guiando y yo de verdad dije, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque viene de parte de ti. Y pues bueno, el Señor hoy está con nosotros y esta palabra viene de parte de Él. El Señor nos habla y nos exhorta y verdad, como dice en Hebreos 1, que Él de muchas maneras nos ha hablado desde antes con los profetas hasta ahora a través de su palabra. Así que pongamos atención, yo le invito a que pongamos atención y vamos a hablar de la recuperación que debemos obtener, ¿verdad? Porque necesitamos recuperarnos después de una guerra, después de una mala noticia, después de una enfermedad, después de una gran pérdida, después incluso de tener a un bebé, necesitamos recuperarnos, ¿verdad? La verdad es que tenemos todos nosotros muchas preocupaciones
y necesitamos recuperarnos, pero hay un punto en el que debemos recuperarnos también y es nuestra vida espiritual la tenemos que recuperar, porque vemos también lamentablemente con esta situación de pandemia que las personas pues se han alejado muchas de Dios. Y la gente no discierne los tiempos malos, a pesar de que ha habido muchas predicaciones, que los profetas siguen hablando de todo lo que va a suceder y que son tiempos malos, pues la gente no discierne y están siendo guiados para hacer todo lo malo y no lo bueno, ¿verdad? Están los consejos para que tú hagas lo malo y que no hagas lo bueno. Entonces, tienes que poner atención porque hacer lo malo trae muchas, muchas consecuencias. Y yo quiero decirte que, pues bueno, nos tenemos que recuperar a veces de tantas cosas, ¿verdad? De tantas cosas que nos tenemos que estar recuperando porque nos sentimos a veces enfermos. ¿Y qué es lo que necesita nuestro corazón, verdad? No, a veces nuestro corazón trae muchas cosas, muchos dolores, muchas tristezas, muchos pesares diarios. Y entonces nuestra vida trae tristeza, tenemos depresión y también a veces hay situaciones que nos hacen enojar, ¿verdad? Y tenemos pérdidas materiales o de un ser querido, tenemos enfermedades. ¿Y qué es lo que necesitamos recuperarnos? Recuperarnos. La palabra de Dios nos va a guiar a recuperarnos. Y la palabra recuperar significa que adquiramos lo que antes poseíamos. Es volver a tener lo que teníamos. Volver a tener de vuelta lo que poseíamos. Si perdimos salud, pues recuperar nuestra salud. Y ¿cuántos de nosotros hemos tenido que recuperar algo o alguien o queremos recuperar algo o alguien, verdad? Yo veía una serie documental sobre los judíos cuando vivieron el Holocausto. Ellos perdieron muchísimas cosas, perdieron a sus familias, perdieron a sus amigos, sus bienes, su sociedad, pero ¿saben? Nada de eso pudieron recuperar. Todo se perdió, todo se perdió. Y es que cuando nosotros tenemos algo que queremos mucho, ¿verdad? Y lo perdemos, lo queremos recuperar, ¿verdad? Cuando hay un noviazgo y se enojan y rompen la relación, pues sufren por recuperarse. Una parte a veces la otra no. Igual cuando hay un matrimonio que está a punto de divorciarse, se lucha por recuperar. Cuando pierdes salud, pues quieres recuperar tu salud, ¿verdad? Y cuando vivíamos esta pandemia, pues anhelábamos recuperar la libertad, ¿verdad? Nuevamente salir libres, nuestras costumbres. Y así es la vida. Constantemente necesitamos ir a la sala de recuperación, necesitamos recuperarnos. ¿A ti qué te gustaría recuperar, hermano? Hermana, amigo, ¿qué quieres recuperar? Yo sé de algunas personas que están aquí en la transmisión y que necesitan recuperar. Y estamos orando para que el Señor obre poderosamente y lo que tú has perdido lo recuperes. ¿Qué dejaste de hacer mientras estuvimos en aislamiento? Y algo muy importante que dejamos de hacer todos nosotros o los que acostumbrábamos, pues dejamos de ir a la iglesia, ¿verdad? La iglesia se cerró físicamente y aunque se siguió trabajando de forma virtual como seguimos haciéndolo y que hoy podemos decir gracias Señor porque estamos de regreso, porque estamos recuperando el lugar dedicado a ti, porque estamos recuperando el lugar que dedicamos a Dios, ¿verdad? Dios nos ha permitido nuevamente estar en su casa. Y sí, pasamos muchas cosas, todos pasamos en este tiempo de confinamiento muchas cosas y seguimos pasando muchas cosas. Quizás unos digan, yo estoy muy triste porque perdí mi trabajo o porque perdí a un ser querido. Y otro diga, no, pues yo seguí normal.
tuve que seguir saliendo a trabajar y así podríamos cada uno contar nuestra historia de pandemia, ¿verdad? Pero sabes, una cosa que el Señor nos regaló a todos en esta pandemia y que quizás no escuchamos lo que Dios quería, es que Dios nos estaba regalando tiempo para meditar, para edificar a nuestra familia, para limpiar, para descansar algunas veces. Quizá hubo hogares pues con más complicaciones, ¿verdad? La violencia continuó en muchos hogares. Siguió la destrucción en los países, no solamente en los hogares, a nivel países, ¿verdad? Y me gustaría decir mucho que todo esto que ha pasado nos ha servido para estar más cerca de Dios, pero con tristeza, con mucha tristeza, muchos han hecho caso omiso de la palabra de Dios. Muchos no tienen respeto para Dios, muchos se han olvidado de Dios, muchos no han regresado a la iglesia, ni quieren regresar a la iglesia. Y la verdad es que necesitamos recuperar nuestra vida espiritual. Y en esta hora vamos a hablar de nuestra vida espiritual, porque haciendo lo que es correcto, el Señor nos va a engrandecer en toda parte, en toda faceta de nuestras vidas. Y vamos a ir a una enseñanza de un rey que hizo lo correcto delante de Dios. Amén. Vamos a ir a esta enseñanza y yo espero que tú comprendas lo que el Señor en esta parte de la Biblia nos está diciendo hoy, actualmente, porque dice su palabra, que su palabra no pasará, nos sigue hablando a través de su palabra, ¿verdad? Y es nuestra vida espiritual debe ser prioridad, hermanos. Muchos han dado la espalda a Dios, muchos lo han desobedecido. Y con tristeza vemos que muchos han sido contaminadísimos, contaminados por el pecado y están totalmente apartados de Dios en las cosas del mundo. Recuperar nuestra vida espiritual es muy importante porque recuperar nuestra comunión con Dios va a ayudar a recuperarnos en todo lo demás. Porque dice su palabra que todo lo demás vendrá por añadidura, amén. Y la palabra nos enseñará, nos va a ir guiando a cómo recuperar nuestra vida espiritual en 4 pasos. Y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Aquí los pongo. Estos 3 primeros versículos los vamos a leer, nos van a llevar a una bella enseñanza. Dice así, Segunda a Crónicas 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Vea esta frase, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Después de que el templo se había cerrado, Ezequías se dispuso a restablecer el culto del templo. El primer paso que el Señor hoy nos dice es: abran las puertas del templo, acudan al templo. La persona que decidió en este tiempo de pandemia, en un momento dado, abrir el templo, pues fue el pastor, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el pastor convocó para que asistiéramos a ayudar, para que todo estuviera en orden, limpio, ¿verdad? Para iniciar esas reuniones, esos cultos, ese periodo de preparación, de limpieza en lo material, en lo físico del edificio de la iglesia. El lugar tenía que tener esas condiciones óptimas para que tú y yo acudamos, ¿verdad? Que estuviera limpio, que estuviera sanitizado, y gracias a Dios porque sigue llegando esa ofrenda de sanitización por parte de una familia de la iglesia Belén, se sigue limpiando y así se ha hecho, se ha estado cuidando, limpiando, y que hubo participación de muchos hermanos y la iglesia se volvió a abrir, ¿verdad? ¿Y por qué dice que Ezequías tuvo que abrir el templo, que abrió el templo? Pues porque había sucedido algo. Un rey llamado Acaz
que usted puede leer en Segunda de Crónicas 28-24, lo había cerrado. Y el enemigo cerró nuestra iglesia, ¿verdad? El templo, como hoy, lo cerramos. Lo tuvimos que cerrar por esta enfermedad, por este virus. Pero es importante que usted y yo discernamos allá, que entendamos más allá, que no solamente fue la acción física, ¿verdad? De cerrar las puertas, sino lo que iba a repercutir en cerrar la iglesia, en lo espiritual. De pronto nos cerraron el lugar donde adoramos nosotros a Dios. A Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos que acudir a la bendición. Y hoy el primer paso que el Señor en esta palabra nos dice, nos instruye, es que abramos la iglesia. Y hoy la estamos abriendo. Pero la iglesia, aunque esté abierta, si nosotros no acudimos, pues no pasaría nada. Nosotros tenemos que acudir, por eso obedecemos, ¿verdad? Y estamos en la casa de Dios, gracias a Dios. Bendito sea Dios. El Señor nuevamente nos deja adorarlo ahí. En Segunda de Reyes 18, del 3 al 6 dice esto: Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, el versículo 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Nosotros hoy ponemos nuestra esperanza en el Dios de Israel, ¿verdad? Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Este rey fue inteligente, fue sabio, pero hizo lo correcto delante de Dios. Tuvo temor de Dios, porque siguió a Jehová, dice el versículo 6, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y bueno, el primer paso, el paso de abrir la casa de Dios, ya se realizó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vamos al siguiente paso. El templo está abierto, amén. El templo está abierto. El paso número 2 es un paso muy importante, porque ahí está la iglesia física, ya está limpia, ya está cómoda para que nosotros estemos ahí y hemos estado ahí, ¿verdad? Y vamos al segundo libro de Crónicas en el capítulo 29, versículo 4, segunda de Crónicas 29. Versículo 4, y dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y del santuario la inmundicia. Lea bien, ahí están los textos, lea bien, ¿verdad? El segundo paso es entrar en comunión con Dios. Vamos, acudimos al templo porque ya está abierto y tenemos entonces comunión con Dios, ¿verdad? Y adoramos, pero hay otra parte que es importante, que nos santificamos, que nos limpiamos. ¿Por qué es importante, hermanos, purificarnos, santificarnos? ¿Por qué es importante? Pues es muy importante porque venimos de un mundo muy carnal. A través del tiempo de pandemia, de confinamiento, veíamos por todos lados, no sé si usted lo vio en las redes sociales o en mensajitos del WhatsApp, que nos decían: ojalá que todos regresemos mejores, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Que da la casualidad de que no estamos regresando mejores, porque la maldad continuó de una manera impresionante. El odio, la venganza, siguieron al por mayor. Todo lo malo, el adulterio, la fornicación, todo lo malo siguió y aumentó de una manera impresionante. Pero no solamente fuera de la iglesia, sino también en la iglesia, ¿verdad? Porque continúa
habiendo críticas, continúa habiendo murmuración, división, envidia, ego, enojo. Debemos de purificarnos en la casa de Dios y para ser prosperados, para tener realmente una comunión íntima con Dios. Saquemos, hermanos, la inmundicia como nos exhorta su palabra de nosotros. Y para que me entienda, ¿qué es la inmundicia? ¿Qué es inmundicia? La inmundicia es, dice el diccionario, gran cantidad de basura y suciedad. Entonces, ¿qué? El Señor nos dice, quita toda la inmundicia, quita toda esa basura que traes, quita toda esa suciedad que traes en tu vida, toda indecencia, toda esa deshonestidad que a veces traemos en nuestros corazones. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Dice el versículo 6 en segunda de Crónicas 29:6 dice, porque nuestros padres y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y eso está sucediendo, ¿verdad? Mucha gente se está rebelando ante Dios. Mucha gente que ha acudido a una iglesia cristiana está viendo todo lo malo de la iglesia y dice, ay, no, mejor yo no, y da la espalda. Y apartan sus rostros de la casa de Jehová, de la casa de Dios, y se van hacia otro lado. Y el versículo 7 dice, y aún puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Verdaderamente, nuestra lámpara tiene que estar encendida, ¿verdad? Porque si no está encendida, pues no tenemos comunión con Dios. Y dice, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. O sea, se olvidaron completamente. Cerramos, apagamos todo y nos vamos. Y no fue físicamente solamente en este tiempo de pandemia que cerramos la iglesia y tuvimos que apagar las luces, ¿verdad? También en nuestras vidas se apagó la luz, se apagó nuestra lámpara y le cerramos nuestro corazón a Dios. Y nos olvidamos de Dios. Y yo no quiero decir que todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. Mañana me conecto, hoy no, hoy sí, hoy tengo muchas cosas que hacer y poniendo pretextos para Dios. 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Qué tristeza, ¿verdad? El versículo, y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Cuánta gente está cautiva por el pecado hoy? Muchísima. Es que ellos habían sido rebeldes, pero es que hoy la gente sigue siendo rebelde ante las cosas de Dios. Y mucha gente que acudía a la iglesia conociendo la verdad no quieren disfrutar la verdad. Quieren experimentar otras cosas, quieren la iglesia espectacular, quieren la reunión de moda, la reunión que llame la atención, que emocione. Y no tenemos, ¿verdad? Discernimiento. No quieren que nadie los guíe. Quieren ser su propio pastor. Entonces, lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, a los días de nosotros, ya no es como los días de Noé, ¿verdad? Sino como en nuestros días se sigue practicando todo lo malo. Han dejado a Dios, se han apartado totalmente de la iglesia, han dado la espalda. Por eso la iglesia alerta, la iglesia con los mensajes diarios, ¿verdad? Los mensajes del domingo, está mandando alertas, porque cada día la rebeldía es peor y se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, que el amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará. El versículo 10 de segunda de Crónicas 29 dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel,
para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y es que cuando vamos nosotros a la casa de Dios, estamos en comunión con Él, pero empezamos a hacer un pacto con Él, al igual que Ezequías. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice su palabra, ¿verdad? Y nosotros al venir a su casa constantemente, estamos en pacto con Dios y estamos pidiendo que el Señor aparte su ira de nosotros y que tenga misericordia de nosotros. Y el Señor nos deja ver lo que somos, ver lo que tenemos, ver como un espejo todos nuestros errores, pero eso es a través de la comunicación con Dios, de la comunión con Dios. Es entre nosotros y nos va purificando. Esa purificación y santificación la necesitamos, dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor, y es importante que no nos olvidemos de hacerlo. No es solo ir a la iglesia, realmente llegar y entender que el Señor tiene que hacer el proceso de purificación en nuestras vidas. En Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, gloria a Dios. En Segunda de Corintios 12:21 dice que cuando vuelva, me humillo entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Yo no sé si usted ha llorado por nuestros hermanos de la iglesia, cuando estamos orando y cuando los vemos perdidos y cuando los vemos alejados y lloramos por ellos, ¿verdad? Que el Señor los limpie de todo pecado y de toda la inmundicia y de toda fornicación y lascivia en la que están. Qué bueno fuera que pudiéramos decir que han cometido, porque eso es pasado, pero cuando nosotros estamos viendo que siguen cometiendo, decimos, Señor, ten misericordia. Y bueno, ya veíamos en otras de las transmisiones de hace poco que nos leían Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en Gálatas 5:20? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el Señor, yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Ira, nos vuelve a decir enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso de la mentira, ay, también es muy sutil. La gente ya dice mentiras a cada rato, inventa cosas. Híjole, es tremendo. Tengamos mucho cuidado. Si tú mientes, piensa y no hables por hablar, no mientas. Más bien dice el versículo 10 de esta porción, y revestido del nuevo, el cual conforme a imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y es que sucede que a veces estamos en los hermanos y ni los saludamos o nos cae mal y ya no queremos y pues no se hacen y estamos juzgue y no somos agradables de Dios. De la manera que Cristo nos ha perdonado, así también lo tenemos que hacer nosotros, dice su palabra. Y sobre todas estas cosas dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es la unión perfecta, ¿verdad? Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Gloria a Dios. Es que tenemos que aprender a ser agradecidos. Yo puedo seguir leyendo muchísimos versículos de la palabra de Dios en este segundo punto de comunión con Dios, de purificación, de purificación en nuestras vidas. Dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A veces andamos en nuestro propio camino, en lo que nosotros pensamos. Nosotros queremos eso, no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Así que es hora de purificarnos, de santificarnos, que es lo que agrada a nuestro Dios, antes de seguir con la práctica de todo lo que desagrada a Dios y que no debe estar en nuestra iglesia, que no debe estar en nosotros, porque cuando adoramos debemos traer un corazón limpio, puro, para agradar a nuestro Dios. La verdad es que este proceso de santificación, de purificación, no lo debemos de hacer a un lado. Primer paso, se abrieron las puertas de la iglesia. Segundo paso, entramos para tener comunicación con Dios, comunión con Dios, y a través de oír su palabra, a través de orar, a través de ayunar, nosotros vamos siendo purificados, lavados, limpios, ¿verdad? Porque todos tenemos muchas imperfecciones, pero el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Y bueno, ese es el segundo paso. Y bueno, ya vimos la comunión con Dios, ¿verdad? Y es adoración, oración, limpiarnos, santificarnos. Y luego venimos a la iglesia a servir. Tenemos que servir en la iglesia. Dice el versículo 11 de Segunda de Crónicas 29. Estamos en esta parte de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 29. Dice, hijos míos, no os engañéis ahora, que Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él. ¿Y qué dice ahí? Y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. El versículo 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron, que dice, toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. La verdad es que pudiéramos decir, es que ¿cómo es eso que sacaron todo? Bueno, es que acuérdense que reyes que llevaron imágenes al templo dedicado a Dios, le llevaron imágenes, llevaron mucha idolatría, llevaron cosas que no eran agradables ante los ojos del Señor. Amén. Y a veces pudiéramos pensar, bueno, no, en nuestra iglesia no hay imágenes, no hay eso. Pero aquí hablamos de lo espiritual. ¿Cómo vamos a la casa de Dios? Y bueno, cuando nosotros somos escogidos para que estemos delante de Dios y le sirvamos, ¿verdad? Debemos ser santificados, como dice su palabra. Debemos de haber hecho ese proceso de estar a cuentas con Dios, de servirlo, de estar en comunión con Él. Amén. Y yo
quiero leerles Segunda de Crónicas 30, del 6 a 9, y dice así: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por él y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, Deos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Y dice aquí el 8, no endurezcáis pues ahora como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Escuche bien, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Hace algún tiempo que mi esposo cantaba en varios grupos y todo, y yo me acuerdo de un coro que él cantaba: mi Dios salva, mi Dios salva, y del fuego él rescata, dice el coro. Él libera al que le sirve. Y es que, ¿sabes? Es una bendición servir a Dios. Es una gran bendición porque el Señor, cuando viene esa tentación, Él te rescata, Él te ayuda, Él te libera. Así que es bendición porque aparte trae cosas que añaden muchas bendiciones a tu vida. A veces uno dice, es que estoy solo y yo le voy a decir, mi mamá fue la primera convertida en toda su familia. Y ella oraba de día y de noche y se entregó de una manera increíble a Dios. Y ella decía, estoy sola, todos me dicen de cosas, todo esto, pero yo voy a ir a servir, voy a ir a limpiar la casa de Dios, aunque me siento enferma, no tengo dinero, tengo muchos problemas con 6 hijos, pero mi Dios está primero. Y mi Dios está primero. Y ella se convirtió en una servidora de Dios, así como usted, como yo, ¿verdad? Que hemos servido en la casa de Dios. Yo le animo a que sigamos sirviendo, que es tiempo de recuperar el servicio a Dios, que es tiempo de que nos pongamos las pilas y digamos, aquí están mis manos, ¿qué hago? Aquí está mi boca, voy a predicar. Aquí están mis pies, voy a evangelizar. Y que todos nosotros nos hagamos obedientes, llenos de esa gratitud a nuestros Dios. El versículo 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestro Dios, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los cautivos, le libera y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Obedecer, hermanos, trae beneficios maravillosos. Maravillosos. Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Usted debe de entender muy bien esto. Debe de entender que usted, si hace algo en la casa del Señor, no es para los demás. Primero es para Dios. Y sí, claro, de paso a todos los demás. Pero si su corazón está de que mejor porque pues, ay, no, yo porque a ese le voy a servir o a esa, si su está pensando así, está equivocado. Yo le invito a que usted se agregue a las filas del servicio del Señor y que le sirva solo a Él. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, o sea, presurosos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y es que cuando alguien se convierte en diligente, activo, ferviente en espíritu, contagia a los demás. Contagia y dice, yo también quiero probar eso. Primera de Corintios 12:5 dice, ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Usted en el ministerio que esté, así sea el de la limpieza o el del pastorado, ¿verdad? O el de predicación
servimos a un Dios. Y el Señor nos da diversidad de ministerios, pero todos somos una iglesia, pero tenemos que estar en la iglesia, tenemos que acudir a servirlo. Dice Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y algo maravilloso, maravilloso. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gloria a Dios. Y yo no sé si usted lo ha palpado, pero yo puedo testificar que he palpado que el Señor, a través del servicio que mi esposo, mis hijos y yo hacemos, para Él, el Señor ha quitado enfermedad en medio de nosotros. Y en lo personal le puedo decir que he sido una persona llena siempre de la enfermedad, llena de la gripa, ¿verdad? Que a todas horas, ay, me mojé tantito y ya me daba gripa. Lavé ropa, ya me daba gripa, lavé los trastes y en tiempo de frío, peor, si no me tapo bien, gripa y gripa. Y llega esta pandemia y yo decía, Señor, si a mí me da gripa con cualquier cosa, ¿qué me voy a hacer? Y este texto el Señor me lo dio y han pasado 2 años y no he tenido ni un resfriado y gloria de Dios. La verdad es que estoy muy agradecida con Dios. ¿Qué hace que tú sirvas a Dios? Dios añade esa bendición a tu vida. Gloria a Dios. Primer paso, recuérdelo, se abrió la casa de Dios y acudimos a la casa de Dios. Segundo paso, tenemos comunión con Dios, purificamos y purificamos y podemos adorarlo. El tercer paso, le servimos a Dios, ¿verdad? Le servimos a Dios. Heme aquí, Señor. Aquí estamos para servirte. Y el cuarto paso es el paso de ofrendar. Y no hablo solo, pero dice el versículo 28 de Segunda de Crónicas 29. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetas tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. 29. Acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron, ¿verdad? Ofrecemos sacrificio de alabanza. Ahora nuestros sacrificios no son con animales, ¿verdad? El Señor Jesús vino para quitar todo ese tipo de rituales y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y venimos, como dice en Romanos 12:1, en sacrificio vivo, venimos a ofrecernos a Dios. El versículo 35 de Segunda de Crónicas 29 dice, así hubo abundancia de holocaustos. Eso fue en ese momento en donde estaban ofrendando, llegaron muchos animales para ofrecerse con grosura, y dice de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido, o sea, hicieron oficial el servicio de la casa de Jehová. Y sabes, hoy mucha gente y en videos de YouTube y muchas cosas, se ha vuelto crítica de las cosas que no le gusta hacer. A mucha gente no le gusta diezmar y ofrendar a la iglesia. Pero, ¿sabes? Uno debería hacerlo sin que nadie nos dijera. Presentar algo con generosidad a nuestro Dios nos hace prósperos a nosotros. En 2 de Corintios 9, 6 y 7, ahí dice claramente, el que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. En 2 de Crónicas 31, 11 y 12 dice, entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y hicieron cargo a unas personas para este asunto. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gloria a Dios. Pero qué bendición. Mucha gente dice, yo no voy a diezmar porque mi dinero, lo que yo dispongo para Dios, mejor hago tortas y se las llevo a todos los que no tienen que comer.
Pero eso no lo dice la palabra de Dios. Dice incluso, hay un versículo que dice que a los pobres siempre los vamos a tener. Y no es que los menospreciemos, ¿no? Pero el Señor dice que vayamos a su casa a ofrendar, a diezmar, no de dinero, hermanos. Habla de nuestras vidas, de que nos ofrezca como vidas, ¿verdad? Como sacrificio vivo. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y eso también habla de lo que ofrecemos en la casa de Dios. Cada peso que nosotros damos, hay un corito de los niños que decía, si doy 1 centavo, el Señor me da 2. Es verdad, compruébelo, es verdad. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con todos tus frutos. En 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde entre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y es que el Señor nos da hasta de más, nos da en abundancia para poder bendecir también a otras personas. Y bueno, puedo leer muchísimos textos sobre lo que es dar. Y dice otra parte del, sí, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas, no solamente de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, sino de todas las cosas. Imagínense esa iglesia, qué bendecida estaba. Por eso hacían esa reunión y había trompetas y había coro. Estaba prosperada la iglesia y yo no sé si tú quieras ver a Belén igual de prosperada, ¿verdad? Yo no sé si tú quieras crecer. Cuando tú creces, cuando tú maduras en los y dejas que el Espíritu Santo obre realmente en tu vida, hermana, hermano, amigo, amiga, tú sabrás lo que tienes que presentar a Dios. Sabrás cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Que estamos tan alejados de la oración, de nuestra vida cristiana, ni leemos la palabra de Dios. Y entonces al escuchar oraciones, pues muchos dicen, pues esto no me gusta, pero no se dan cuenta que les habla Dios. Y se nota que tu vida espiritual anda, pero por los suelos, por más que digas que sí, aleluya, por más que alces la mano, se nota en tus hechos, se nota en tu vida, se nota en tu familia, se nota también en tu escasez. Es necesario que hoy, hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios y que demos el debido respeto a Dios. Ya no es tiempo, ya no hay tiempo, dice la alabanza. Basta ya de jugar y de aparecernos de repente en la iglesia cuando queremos. Tenemos que hacer un compromiso. Dice la palabra que obedezcamos a nuestros pastores. La invitación del pastor y de los ministros de la iglesia está ahí. Las puertas de la iglesia están abiertas y tenemos que restablecer ya nuestra vida cristiana, porque este restablecimiento, esta recuperación, porque estamos en recuperación, no solamente a prosperar en tu vida espiritual, sino en tu vida en todo aspecto. Te voy a platicar que una vez, hace algunos años, estaba yo en una sala de espera en un hospital. A mi esposo lo estaban operando del tabique de la nariz y nos habían comentado que era una cirugía ambulatoria, que el mismo día se puede ir la persona, ¿verdad? Se recuperan rápido y se van. Entonces resulta que paso a quirófano, el médico lo operó y me avisó que estaba en la sala de recuperación y que nos veía un día para la cita posoperatoria, ¿verdad? Y me dijo, bueno, con permiso, yo voy a seguir operando, es un día de operaciones de la nariz y me retiro. Sí, ok. Empecé a observar
que les avisaban a muchas personas en la misma sala que ya estaba su paciente listo, y a cada ratito salían pacientes que ya los habían operado, y yo decía, ya pasó mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, y no salía mi esposo. Y entré a la sala de recuperación como pude y vi que seguía dormido, y me dijo una enfermera y me dijo, llámele a su doctor, y ya llamé al doctor, lo fueron a revisar y me dijo, bueno, es que a él le pusimos un poco más de anestesia porque su operación no iba a ser muy sencilla. Entonces, poco a poco, no se preocupe. Y pues no, se hizo noche. Entró desde muy temprano y se hizo noche, y él no salía de la sala de recuperación. Y ya después de mucho tiempo me avisaron que se iba a quedar la noche para observarlo. Y cuando yo estaba con él, estaba entre dormido, abría un poco los ojos, balbuceaba, seguía anestesiado, no podía despertar. Y dentro de lo que decía incoherencias, y de repente estaba enojado, tenía mucha sed y no se le podía dar agua. Y así nos pasa a nosotros en lo espiritual. A veces no podemos despertar, decimos incoherencias, y mucha gente no va a la iglesia y se atreve a hablar incoherencias de la iglesia, de lo que cree, de lo que piensa, de lo que sueña, de lo que siente. Debemos todos nosotros tener nuestras antenitas bien paradas y tener un radar de discernimiento, porque la palabra de Dios es orden, la vida cristiana es orden. Muchos dicen, no necesito ir a la iglesia, pero no quieren beber del agua de vida que es Cristo Jesús. Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, dice, agua de vida saludable para ti, para mí. Salud para que estemos al 100% recuperados. Yo creo que tú y yo tenemos un deseo muy grande de recuperar a nuestra iglesia, de que haya un avivamiento, de que nuestra iglesia esté ferviente, organizadita, unida, pero necesitamos de nosotros demos el paso y hacer ese pacto con Dios. Y si tú lees cómo se restableció la vida espiritual en ese tiempo, tú te vas a dar cuenta del resultado, que hubo fiesta, dice, una gran fiesta, hubo prosperidad. Y yo creo que Dios quiere eso hoy para nosotros. Creo que es tiempo de que nosotros vivamos algo igual. Los tiempos están muy difíciles, pero si tú y yo nos unimos y trabajamos juntos para nuestro Dios, hará que recuperemos nuestra vida espiritual y prosperemos. Ezequías fue un rey, dice la palabra de Dios, que hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de él. Así que, como Ezequías hoy, las puertas de la iglesia están abiertas. ¿Para qué? Para limpiarla físicamente y para limpiarnos nosotros, para santificarnos nosotros, para servir a nuestro Dios, al que tanto decimos que amamos, y para ofrecerle a Dios nuestras vidas, nuestros bienes, para honrarlo con todo lo que somos y tenemos. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 31:21, que Ezequías prosperó. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio, escuchen bien, servicio de la casa de Dios, o sea, esa iniciativa de Ezequías de decir, vamos a abrir la casa de Dios, vamos a limpiarla, vamos a poner en orden nuestras vidas. El pastor ha invitado a que si tú estás con tu pareja viviendo y no te has casado civilmente, lo hagas, porque es una ordenanza del Señor. Que te cases civilmente y que vengas a sus plantas para recibir su bendición. Entonces, esa también es una manera de obedecer a Dios. Hay que restablecer el servicio en todo aspecto, hay que santificarnos, hay que hacer las cosas bien, hay que ordenar nuestras vidas, hay que ordenar a nuestras familias. Si tu hijo, tu hija no quieren, tú ora. Pon tu cuarto de guerra y ora, porque el Señor, cantábamos al principio, es fiel y su fidelidad
permanece para siempre. Y el Señor hará en el tiempo que Él tenga, pero tú tienes que hacer lo correcto para empezar tu vida, acudir a la iglesia, santificarte, servirlo y ofrecer todo lo que eres y todo lo que tienes a Él. Y sigue diciendo este texto, empiezo, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Es que el Señor establece todo aquí en su palabra. Y aunque haya preguntas de la existencia y por qué a mí me va mal y por qué a otros lo malo les va bien, mire, no vamos a tener respuestas para eso. Pero lo que sí sabe que la palabra de Dios es fiel. Él dice que al que lo obedece, el Señor lo exalta, el Señor lo pone y lo llama amigo y lo llama su hijo, ¿verdad? Y dice la siguiente parte de este texto, buscó a su Dios, pero no solo lo buscó, dice, lo hizo de todo corazón, prosperado. Es que eso necesitamos tú y yo hacer. Entonces, esto yo te lo dejo en tu corazón. Dice, en todo cuanto emprendió, hermano, amigo, en todo lo que emprendas, en el servicio en la casa de Dios, si tú vas y dices, yo voy a trabajar diligentemente, ordenadamente, perseverantemente, de acuerdo con la ley y mandamientos, el Señor te va a prosperar. Busca a Dios, como dice, buscó a su Dios, busca a Dios. Hazlo de todo tu corazón, porque a veces nos falta ser verdaderamente genuinos, verdaderamente fieles y verdaderamente honestos ante Dios. Búscalo de todo corazón. Y dice, y fue prosperado. Yo sé que estamos en una situación bien complicada. Hace rato llegaba un mensaje de que el Banco de México ya aumentó las tasas de interés. Y bueno, la crisis financiera va a llegar y está llegando y bueno, más bien ya estaba, va a aumentar y no se va a acabar. Pero dice Dios que el Señor estará con nosotros. Servicio a Dios, ese proceso de santificación que a veces a muchos no les gusta porque el Señor nos va corrigiendo. Y no es fácil que el Señor nos corrija. Es necesario que el Señor nos corrija y es muy necesario limpiarnos. No te preocupes de cómo lo va a hacer Dios o de cómo tú lo puedes hacer, porque no está en tus fuerzas, está en el poder del Espíritu Santo. Si te gusta mucho, a lo mejor, no sé, bailar, ¿verdad? Y dices, pues no tiene nada de malo bailar, hasta ese ejercicio. Y pones a lo mejor tipo de música que pues no, ya no debería ser agradable, pero te gusta, te sigue gustando, porque somos carne y todos tenemos gustos diferentes y a lo mejor te sigue gustando y dices, ay, no pasa nada. Tienes que entender que a lo mejor no pasa nada, pero tu vida no va a ser prosperada y no puedes salir de la enfermedad porque no has hecho lo correcto delante de Dios. Tú pídele a Dios que Él te ayude. Y cuando no te vas a imaginar en qué momento de repente tú ya no vas a tener deseos de eso. Te lo decimos por experiencia. No, a mí no me gustó nunca bailar, pero me gustó a lo mejor un tipo de música. A lo mejor me gustó, pues no sé, me llamaban la atención ciertas cosas que también no son agradables ante Dios. Y de repente el Señor hizo la obra en mí y todo eso fue apartado de mi vida porque el Señor va quitándolo de nuestras vidas. Es el poder del Espíritu Santo el que obra en uno, el que deja a uno esas cosas. Así que tú encomiéndate a Dios con todo tu corazón, búscalo con todo tu corazón. Vamos a orar dejando nuestras vidas para que el Señor redarguya los corazones de nuestros jóvenes. No importa que tu hijo no esté ahí, no importa, sigue tú orando, sigue orando, sigue orando. No importa que tu esposo o tu esposa no quieran, tú sigue orando. Es fiel. Amén. Vamos a orar, hermanos. Solo recuerdo, primer paso, acudimos a la iglesia, al templo que ya está abierto. Segundo paso, recuperamos nuestra comunión con Dios en el proceso de purificación y santificación. El tercer paso,
recuperamos servir a Dios y le servimos de todo corazón. Cuarto paso, ofrendamos lo que somos, lo que tenemos, ¿verdad? En sacrificio vivo al Señor. Así que recuerda esos 4 pasos que son importantes para que seamos prosperados y guiados por Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta hora. Oh Dios, tú sabes todo lo que hemos perdido. Tú sabes todo lo que hemos tenido que dejar, Señor Jesús, en este tiempo tan difícil. Tú sabes lo que cada uno de mis hermanos quiere recuperar, pero más allá de lo que quieran recuperar, Señor, quizás sea un trabajo, quizás sea algo material, no lo sé. Señor, yo te pido en esta hora que nos hagas entender que lo prioritario, lo urgente, la emergencia, Señor, que tenemos es que estemos a cuentas contigo. Que sepamos, Señor, que estar de tu lado va a ser de bendición, que todo lo demás vendrá por añadidura, Señor, y que debemos pasar ese proceso, Señor, de dejar toda la basura que hay en nosotros, todo lo deshonesto, para que, Señor, tú puedas obrar en nuestras vidas y en nuestras familias, para que podamos ver, Señor Jesús, con claridad todo lo que tú tienes preparado, no solo en lo individual, sino a nivel iglesia, Padre Celestial, porque tú quieres prosperar a la iglesia Belén y quieres hacer lo correcto, pero nosotros tenemos que dar esos pasos. Así que en esta hora, mi Dios, nos ponemos en tus manos para que a través de tu Espíritu Santo, cada uno de mis hermanos sea redarguido a escuchar tu palabra y a obedecer, Señor, en lo que tú nos enseñas e instruyes, Padre. En esta hora, uno de mis hermanos está triste porque ha perdido algo, Señor, porque ha perdido a alguien. Yo te pido que traigas paz y que mis hermanos sepan que estando contigo, que obedeciendo tu palabra, Señor, tú eres fiel para recuperar todo lo que han perdido, para traer esa recuperación a sus vidas, Señor, en todo aspecto. Necesitamos recuperar nuestra vida espiritual, Señor. Y yo te pido que toques los corazones para que no hagan caso omiso, Señor, ninguno de mis hermanos, ninguno de mis amigos, y sea el tiempo, Señor, de buscarte, sea el tiempo de consagrarse a ti, Señor, porque ya no tenemos esperanza en esta vida. Las cosas se están poniendo más mal cada día y hoy te necesitamos y necesitamos, Señor, que nuestro espíritu, Señor, sea realmente, Señor, entendido y que pueda percibir lo espiritual, que podamos percibir, Jesús, todo, Señor, lo que esta vida, Señor, está por venir y que tu ira, Señor, un día se presentará en esta tierra y que nosotros, Señor, tenemos que ser rescatados por ti para no vivir lo que se va a vivir, Padre bendito, y solamente siguiéndote a ti y aceptándote a ti como nuestro Salvador, será que podamos vencer todo eso. Te lo pido en el dulce nombre de Dios. Amén. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo de parte de mi esposo, de mi familia y muchas bendiciones. Un abrazo a todos. Amén.